Gloria a Dios. ¿Les gustó? ¿No vieron su vida ahí? ¿Vieron su vida ahí? Gloria a Dios. Este sermón que quiero predicarles hoy, abordaremos algunos pasajes del libro del profeta Jeremías. Y antes de entrar en el texto bíblico, quiero enfatizar que el papel principal de este profeta en la Biblia era ser un vocero de Dios. Tiene la intención de retransmitirle al pueblo lo que Dios quería decirles, lo que Dios quería que ellos hablaran o escucharan o vieran, ¿no? Cómo Dios veía y escuchaba, por ende pronunciaba palabras de corrección, pero también eran palabras de esperanza. Cada uno de los profetas bíblicos usó un estilo propio para comunicar. Si la justicia, la integridad y el amor de Dios eran cualidades que el pueblo poseía o les faltaba. Y si ese pueblo estaba acogiendo la vida de Dios o rechazándola. Y si había tantos errores, ¿no?, y rechazos hacia Dios, ese mensaje que el profeta daba se tornaba antipático, ¿no? Porque las personas no querían oírlo. No era algo que al profeta se le ocurría hablar, porque era algo que Dios le enviaba a decir. Y vamos a ver en el libro de Jeremías que hay 4 temas que son ejes centrales en sus profecías. Un poco también para que podamos adquirir conocimiento acerca de este profeta. Él pone el foco en la condición espiritual de la persona en particular. La mayoría de los profetas ponían el foco más en el pueblo, en los dirigentes, más en lo macro, pero este profeta Dios lo usó para la condición personal y particular de cada persona. Otra de los ejes, el segundo eje, es realizar un llamado constante al arrepentimiento. El tercero era hacer énfasis en el costo que tenía el ministerio profético, y por ende eso quedó escrito para que nosotros podamos saber que todo el que trabaja para el Señor tiene un costo. Y el cuarto, deja ver cierto paralelismo entre su ministerio y el de Cristo. Y como les decía, la mayoría de los profetas dirigían sus oráculos, ¿no?, en lo general. Él va a decir en el capítulo 7, cada uno de ustedes, dice, si cada uno de ustedes trata con justicia a su vecino, a los extranjeros, a los huérfanos, le habla de manera particular. Y por lo general, ¿no?, en nosotros está la condición de por lo general separarnos, ¿no? Decir, uy, este país, mirá cómo está. Pero lo construimos todo este país. O sea, no podemos nosotros escondernos o sacarle el lomo a lo que le pasa a nuestro país, porque nosotros somos parte de nuestro país y nosotros también somos los que lo construimos. Vamos a considerar 2 textos que hablan de 2 vasos rotos. El primer vaso se trata de un vaso en pleno proceso, cuando uno es barro, y ese mensaje tiene la premisa de concientizar que Dios todavía estaba dispuesto a reconstruir a su pueblo, ¿no? En el corazón de Dios todavía está la misericordia y el deseo de obrar con ellos y reconstruirlo, aunque ellos lo han dejado, aunque ellos se han ido atrás de los otros dioses. Dios sigue dispuesto a darle una oportunidad más a su pueblo. Esto está en Jeremías 18. Si quieren buscarlo, vamos a leer del capítulo 18, del versículo 1 al versículo 10. Es una palabra muy conocida por nosotros, por los cristianos, digamos, que tenemos algunos años. Pero bueno, los que no la conocen, voy a poner más agua recordando el sermón del domingo pasado, para que vean el vaso más lleno que vacío. Así que dice la palabra del Señor: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que el que trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía, se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero?
Oh casa de Israel, dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir, pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles, y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Este incidente, como les dije, es un mensaje concientizador donde todavía hay tiempo. Es un llamado al arrepentimiento. Leímos que Jeremías va a la casa del alfarero y él va a observar cómo trabaja, como lo que observamos nosotros hoy, ¿no? Cómo trabajaba, eso es lo que vio Jeremías, ¿no? Trabajando un alfarero sobre una vasija de barro. Y la Biblia literalmente dice que la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. El texto es muy claro, dice que la vasija se echó a perder. Y Jeremías ve tres cosas en la casa del alfarero. Ve a un alfarero, a un buen señor, tenga barba, no tenga barba, sea pelado, lo que fuera, era un hombre ahí que estaba sentado. Vio una rueda que giraba y vio a un trozo de barro comenzar a transformarse en una vasija. El arte, ¿no?, de hacer una vasija no ha cambiado mucho. Hoy por ahí lo único que se agregó es un motorcito eléctrico, pero sigue siendo controlado por el pie y las manos del alfarero, y el barro sigue siendo el mismo barro, la misma arcilla con las mismas proporciones. Lo que el profeta Jeremías está observando es que está viendo una imagen de sí mismo, ¿no?, y de cada israelita. Fíjense que tanto Isaías como Zacarías en el Antiguo Testamento presentan esta imagen del alfarero y el barro, donde nosotros analógicamente somos comparados con ese barro. Si revisamos en el Nuevo Testamento, veremos que el apóstol Pablo en Romanos 9, él nos va a recordar que Dios es el alfarero y nosotros somos el barro en sus manos. Lo que Jeremías está viendo es que el barro está recibiendo forma y siendo moldeado en una vasija. Pero por una imperfección del propio barro o de no estar mezclado como correspondía, hace que esa vasija se estropee nuevamente en las manos del alfarero, pero él lo desmenuza y comienza de nuevo el proceso de moldearlo en una vasija nueva y perfecta. Y hay una perla ahí. Él no desecha ese barro. Bueno, se rompió la vasija, descartó el barro y agarró otro barro, porque ese barro se echó a perder. No, él agarra el mismo barro y le vuelve a dar forma. Eso nos revela el corazón de Dios, ¿no? Y eso habla un poco de el corazón de Dios ante nuestros fracasos, ante nuestras roturas. Un Dios que no desecha, ¿no? Un Dios que está dispuesto a reconstruirnos cuantas veces sean necesarias. Ahora, imaginen ustedes la rueda, los que más o menos hemos estudiado en la secundaria, la fuerza centrífuga de cualquier elemento tiende a hacer una fuerza donde cualquier objeto se vea disparado hacia afuera. Si no hay otra fuerza centrípeta que lo sostenga, ¿no? Y podemos ver que la rueda es símbolo de las circunstancias de la vida. Y que si bien la rueda está girando, es el alfarero el que está dando la velocidad. Escuchábamos recién que cuando está terminando la vasija disminuye la velocidad. O sea, no hay tanta fuerza centrífuga y ya no hace falta que la mano del alfarero sea tan potente sobre la vasija, sino que ya está dando forma, ya la vasija no sufre casi al final del proceso. Pero al principio, cuando está centrando el barro, cuando está intentando dar forma, la velocidad de la rueda es la mayor. Pero está la mano del alfarero
ejerciendo con sus dedos una fuerza centrípeta, ¿no? Y vemos una lección sencilla aquí para nuestras vidas. Y si realmente nosotros estamos en manos del alfarero, ¿no? Y las circunstancias de la vida, permitidas por Dios, porque es Él el que da la velocidad de esa rueda que gira, ¿no? Esas circunstancias permitidas por Dios, y muchas veces sentimos la presión de los dedos del alfarero, ¿no? Y es interesante que nosotros podamos saber que en ese momento, donde la prueba arrecia, donde nos dieron esa noticia que no esperábamos, porque cada uno de los que estamos acá vivieron cosas, despidieron seres que amaron, que son irreemplazables, perdieron cosas que otra cosa no lo puede suplantar. Vivieron cosas en las que cada uno de ustedes tienen su bagaje personal, pero cuando esa rueda fue más fuerte y giró más rápido, más fuerte fue la mano del alfarero sosteniéndonos, dándonos forma, hidratando nuestra vida con el agua correcta, con el agua de la palabra de Dios. Y a mí lo que más me enamora de Dios es su corazón de amor. Que cuando nos rompemos en sus manos, Él está dispuesto a correr una milla más con nosotros. Cuando nosotros estamos como Pedro, que salimos llorando del Sanedrín y no queremos saber más nada, y dijimos: hasta aquí llegué, yo acabo de negar al maestro, yo no sirvo para nada, yo voy a volver a mi antigua vida, voy a agarrar el bote, me voy a ir a pescar, porque la verdad fracasé. Y no le encuentro sentido, no veo una salida, no veo un horizonte claro. Saber que Dios no nos desecha. Y está abriendo sus brazos una vez más, diciéndote: yo quiero, vení, vamos a intentarlo de nuevo. Siempre es de suma importancia saber quiénes somos. Porque cuando no sepamos definir quiénes somos y quién es Dios, va a ser complicado que el alfarero pueda construir sobre el barro. Si no nos sabemos barro, y si no lo ponemos a Dios en el lugar del alfarero, será complicado que la vasija llegue a su terminación final. Pablo le dice a los romanos en el capítulo 9: ¿dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿Acaso no tiene potestad el alfarero sobre el barro, para hacer la misma masa, un vaso para honra y otro para deshonra? A este sermón le puse por título: vasos de honra. Porque si estás sentado aquí, si Dios te ha sostenido hasta acá y te ha traído hasta aquí, es porque Él quiere y está trabajando en tu vida para que seas un vaso de honra y podés darle gloria a Dios. Gloria a Dios, porque Él en su corazón ha determinado correr una milla más contigo, ponerte en la rueda una vez más, poner sus manos sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus hijos, aunque lo veas roto, aunque veas que se rompió la vasija, aunque no veas salida, aunque pienses y digas: Señor, la rueda, ¿por qué no para de girar? Pero Dios no pone mayor carga de la que podamos llevar. Al final del camino, los hijos de Dios siempre triunfan. Gloria a Dios. Al final del camino, los hijos de Dios serán una vasija acabada, vasos de honra, de justicia, de gracia, de misericordia. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque su palabra viene a nuestra vida. Ahora, la vasija, cuando nosotros sabemos quiénes somos y sabemos quién es Dios, la vasija es formada de acuerdo a la imagen que está en la mente del alfarero y no en la mente del barro.
Y ahí tenemos los problemas. Porque nosotros queremos decir al alfarero, anda para aquel lado. No, yo quiero que me hagas, no sé, haceme alto, o haceme bajito, o haceme de costado. El alfarero, el barro está quietito. El alfarero va llevándolo a lo que él tiene diseñado en su cabeza. Por eso es interesante que nosotros podamos hacer ese ejercicio de saber quiénes somos y de saber quién es Dios. Esto es lo que está diciendo Pablo, le está diciendo a los romanos. Él tiene la potestad sobre el barro, no el barro sobre él. Jeremías observa, ya hablamos, ¿no? La semana pasada de esta Judá pervertida que no quería escuchar a Dios. Él observa y aprende que un individuo nación es el barro en las manos del gran alfarero, que tiene soberano derecho para hacer lo que él quiere que sea. El alfarero tiene el talento y el diseño para trabajar con el barro, él sabe hacerlo. Él no está preocupado si el barro todavía le falta, él sigue trabajando, sigue trabajando. De hecho, creo que ninguna vasija para un alfarero saldrá de la misma manera o les llevará el mismo trabajo. Si hay alguna imperfección en el barro, algo que daña el diseño y arruina el trabajo, porque hay responsabilidad nuestra en el caminar con Dios, algún desliz nuestro, alguna situación en las cuales nosotros fuimos cabezones, no quisimos que la mano del alfarero siguiera trabajando sobre nosotros, Él está dispuesto a comenzar de nuevo. Gloria a Dios por ese único amén que escuché. Pero siempre que el barro sea moldable, sea moldeable, sea barro, ¿no? Porque el barro es eso, el barro no va a hacer nada. El tema es si nosotros somos barro. Si nosotros somos moldeables, enseñables, sencillos, simples, abiertos a que venga un hermano y me diga, ¿sabes qué? Esto no me gustó, estaría bueno que lo podamos ver juntos, o ver. Amén, hermano, lo recibo en el nombre del Señor. Vamos, siempre y cuando que el otro no venga, ¿no? Con algo descolgado que y dice, Señor, llévatelo, te lo mando, ¿no? Pero mientras sea algo que vos veas que va a construirte, que va, ¿no? Ser enseñable. Lo interesante es que el Señor, si bien en este caso tiene la intención de juzgar a su pueblo, volviendo a la palabra, no, todavía hay tiempo para que ellos se arrepientan y eviten el desastre. Todavía hay tiempo que esa vasija Israel sea construida. Ellos habían visto ya el reino del norte, que se lo habían llevado los asirios cautivos, cabezones. Seguían porfiando. Todavía, iglesia, todavía puedes volverte a Dios. Él te creó, conoce cada célula de tu vida. Sabe cómo te encuentras, quién eres. Todavía hay tiempo de restauración. Fíjense que para Dios hay tanto en su corazón, tanto amor. Porque muchas veces nos han vendido un Dios que viene con su ira a destruirnos, pero hay tanto amor en su corazón. Que fíjense que este principio también lo vamos a ver en las enseñanzas, en la vida y el ministerio de Jesús. En Lucas, en el capítulo 15, del versículo 11 al 32, Jesús relata una historia de dos hijos, que uno pide la herencia, y que no la pide la herencia para construir un imperio, bueno, ahora me voy a ir a vivir, voy a armar mi familia, y voy a hacer las cosas como corresponde, no. Él pide la herencia y va y la malgasta, ¿no? Se va a los boliches, punchi, está ahí con las chicas, se gasta todo el dinero y cuando toca fondo y está sin un peso trabajando con unos cerdos que le habían dado para que apacentase y él veía cómo esos cerdos comían las algarrobas, dice la palabra en la historia que Jesús cuenta, es una historia obviamente que el Señor está haciendo como algo figurado, no es algo que existió. Él está hablando de una historia, está contando acerca de cómo es el corazón de Dios, ¿no? Porque en definitiva, cuando Jesús habló de las parábolas, nos estaba diciendo, así pensamos con el Padre,
Así, este es nuestro razonamiento, no es como el de ustedes. Entonces, cuando este muchacho que se tiró todos los dólares por ahí y dilapidó la herencia, dice la palabra que volviendo en sí, como que vivió fuera de sí. Como que cuando él se presentó al padre y le dijo, dame la herencia porque yo quiero hacer mi vida. Ahí se fue de sí, ¿sí? Perdió la cabeza. Eso es lo que está queriendo decir. Perdió la cabeza. Él vuelve en sí y dice, y recuerda la casa de su padre, que hay alimento, que él era un hijo que estaba bien ahí, que no tenía necesidad de estar, ¿no?, mendigando las algarrobas del que comían los cerdos. Y cuando él toma la decisión de regresar, la palabra de Dios, tan linda, dice que el Padre todos los santos días estaba sentadito esperando que su hijo viniera. Y cuando los criados y cuando todos los de su casa no sabían de ese hombre que venía lleno de harapo, roto, quebrado, torcido, el Padre lo reconoció. Gloria a Dios. El Padre siempre te reconoce. Estás roto, estás herido, estás quebrado. El Padre, cuando vos venís, te reconoce. Y hace fiesta y te pone el mejor vestido. Y te da el anillo y mata el becerro gordo, ¿no? Se ve que ese becerro lo venían criando, ¿no? Como el costillar allá de nuestro hermano César, que ahí dice que tiene un costillar guardado, qué sé yo, es como el becerro gordo, ¿viste? Que cuando aparece el costillar es como que nos agarra, ¿viste? Una presencia del Señor, el mismo, ¿no? Bueno, ese becerro gordo, lo que habrá sido para esa familia, lo habrán estado cuidando y habrán dicho, cuando haya algo importante en la familia, matamos a este. Engórdenlo bien, ¿eh? Y bueno. Y a veces nuestro corazón es como el hijo mayor, pero ese becerro gordo no era aparente. Tránfuga. Que se tiró, patinó todo y ahora vuelve. ¿Y qué tenemos que matar al becerro gordo? ¿Qué tenemos que hacer fiesta por este cabeza de termo que se tiró todo? Así pensamos nosotros. Lucas 15, versículos 11 al 32. Está Jesús colgado en la cruz y dos malhechores, uno al lado del otro. Uno que lo injuria, que le dice cosas, y el otro que ve la mirada de Jesús y lo penetra, y siente, y se siente barro roto, se siente alguien que este es justo, él lo reconoce justo, ¿no? Y en el último minuto de su vida, una vida malgastada como la del hijo pródigo, un criminal que iba a la cruz era un criminal, no era alguien que se robó 2 moneditas por ahí, era un asesino, era alguien que para la sociedad era como una lacra, como que no lo podían ni ver, entonces por eso lo crucificaban. Esa persona ahí halla el favor del alfarero en el último minuto de su vida. Ahora vamos a ver en Jeremías una segunda vasija, y lo triste es lo que pasa con esta segunda vasija. Yo siempre escuché el mensaje del alfarero y ahí redondito y queda muy lindo, pero en el capítulo siguiente se habla de otra vasija. Una vasija que estaba terminada ya y endurecida, por lo cual ya no había manera de darle forma, de reconstruirla. Y esta señal tiene que ver más bien con una instancia sin retorno. Es prácticamente ya una especie de juicio de Dios. Y dice así la palabra del Señor en el capítulo 19. Así dijo Jehová: ve, compra una vasija de barro del alfarero y lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes, y saldrás al valle del hijo de Hinnom, que está a la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. Dirás pues: oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que lo oyere le retiñan los oídos, porque me dejaron y
profanearon este lugar y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos ni sus padres ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocente, edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos, en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé ni hablé, ni me vino al pensamiento del alfarero. Por tanto, he aquí, vienen días, dice Jehová, que este lugar no se llamará más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza, y desvaneceré el consejo de Judá y de Jerusalén en este lugar, y les haré caer a espada delante de sus enemigos y en las manos de los que buscan su vida, y daré su cuerpo para comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Pondré a esta ciudad por espanto y burla. Todo aquel, Dios está enojadísimo, todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará sobre toda su destrucción. Y les haré comer la carne de sus hijos, porque ellos habían tenido canibalismo también entre ellos, y la carne de sus hijas, y cada uno comerá la carne de su amigo, en el asedio y en el apuro, con el que los estrecharán sus enemigos, los que buscan sus vidas. Entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo, y les dirás: así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad, como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más. Triste. Uno lee el primer relato donde hay advertencia, con un Dios esperando reconstruir la vasija de su pueblo, y que sigue esperanzado con un cambio de actitud. Pero cuando leemos sobre esta segunda vasija podemos ver una especie de juicio ya decretado, y nosotros podemos decir: ¿qué pasó en el medio? Si los quería restaurar. Acá no aparece el perdón ni por asomo, ¿no? El asunto aquí es si el pueblo llega a esa instancia por decisión de Dios o por propia responsabilidad. Para entender las dos historias, repasemos lo que ocurrió después que Jeremías sale de la casa del alfarero, donde él recibe instrucciones de parte de Dios y para el pueblo, y también recibe las respuestas de ese pueblo. Fíjense lo que dice Jeremías 18, versículos 11 y 12. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá, acá está hablando Dios, y a los moradores de Jerusalén, diciendo: así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designio. Conviértase ahora cada uno en su mal camino, como predicábamos la semana pasada. Si te convirtieres y mejores sus caminos y sus obras, y dijeron, y acá responden todo el pueblo: es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Nos dicen ellos, de nuestro malvado corazón. Así de obstinados, así de duros, así de incrédulos de lo verdadero. Así de incrédulos. Es tremendo que ellos mismos digan: haremos el pensamiento de nuestro malvado corazón. Ya hasta ellos reconocen que hay maldad en su corazón. El pecado y el alejamiento de Dios era tal que se habían vuelto insensibles. La gangrena del pecado, la sarna o la lepra del pecado era tal que tenían una insensibilidad que nada les movía. Tan ciegos que no podían ver lo que le había sucedido al reino del norte. Estaban todos cautivos en Asiria, habían sido llevados pero muertos, les había pasado de todo. Y ellos iban a correr con la misma suerte por parte de los babilonios. En relación a la segunda vasija, la lectura del capítulo 19, el Señor manda a Jeremías que vuelva a ir a la casa del alfarero, y los comentaristas bíblicos expresan que era cerca de la puerta de los Tiestos, era en el barrio, en el valle de Ben Hinnom, que era al suroeste de la ciudad, y se calcula que en ese lugar se ponían los alfareros a vender las vasijas que habían, cuando fueron al horno, quedaban mal, no quedaban bien terminadas, y ellos, como eran invendibles, se ponían a venderlas como baratijas ahí, y el Señor los manda: andá y buscate una de esas. A diferencia del primer incidente, que incluía una vasija que estaba en pleno proceso de construcción, esta vez Jeremías tiene que comprar una vasija de barro terminada para hacer esa señal, ¿no? Y esa señal tenía que ser vista
por no solamente el pueblo, por todos los dirigentes, porque empieza hablando de toda la casta dirigencial primero. Lo trae a todos esos cabezones, ¿no? Y lo pone ahí, antes de hacer la señal. Y el pecado condenado es el de la idolatría y la adoración de Baal. Y acá yo pensaba en nuestras idolatrías. ¿Saben que un trabajo puede ser una idolatría? Un hijo, una casa, un auto, algo que perseguimos. Todo lo que tome el primer lugar es una idolatría. Y Jeremías hace la señal quebrando la vasija que terminada la iglesia ya no podía ser rehecha. Y las dos señales ilustran bien el paso del arrepentimiento, ¿no?, al tiempo cuando ya es demasiado tarde. Porque aún siendo tarde, para el ladrón de la cruz hubo tiempo. Y para el hijo pródigo también. Pero hay momentos en los que son ya demasiado tarde. Habrá un momento que será tarde, que la vasija será quebrada. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios. Voy a llamar a mis hermanos de músicos que estén viniendo. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y el contexto de este pasaje es alentar a los corintios a ser originales. Porque ¿saben qué hacían? Eran unos truchos bárbaros. Se hacían los cristianos y no lo eran. ¿No? Y habla sobre el motivo por el cual el alfarero trabaja en nuestra vida, cuando podemos ser moldeados por Dios. Y llegar a ser una vasija de su mano es cuando podemos tener en nuestra vida la excelencia del poder de Dios, algo que no es nuestro, que viene de Dios. Voy a pedir que inclines tu rostro y puedas abstraerte de lo que ocurre a tu alrededor. Busca intimidad con Dios. Busca intimidad con Dios. Todo esto que hablamos pasa en un vaso de barro. Fíjense que hay distintos tipos de barro en el Nuevo Testamento. El término griego para el barro húmedo era el término pelos, con el que Jesús untó los ojos del ciego. Ese barro en griego está escrito pelos, que es un barro húmedo, casi licuado. Eso está en Juan 9:6. Pero hay otro término para el barro que es el barro plasma en el griego, que es el barro con forma, que se le puede dar forma, que se puede moldear, que usa Pablo en Romanos 9:21. Y en este pasaje donde leímos recién, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, acá el término barro es ostraquinos, que se refiere ya a la condición de un barro cocido, un barro que ha sido procesado, que pasó por las manos del alfarero y que quedó como una vasija acabada, lista ya para recibir todo el poder de la excelencia de Dios. Gloria a Dios. Habla con Dios. Habla con Dios. Es un buen tiempo para reconocer que somos barro, que Él es el alfarero. Díselo: Señor, soy barro y sé que tú eres el alfarero. Tómame en tus manos, Señor. Tómame en tus manos. En estos pasajes que leímos queda bien expuesto lo difícil que resulta hacer escuchar la palabra de Dios. Las personas que están afectadas o endurecidas en el pecado y la idolatría. Hay personas que son incrédulas en las cosas de Dios, pero crédulas para cualquier otra cosa. Para algunas personas es más importante el horóscopo que la Biblia. Y es así. La idolatría y el pecado se encarnan de tal manera
que no nos deja escuchar la voz de Dios. Sopla, Señor, aliento de vida. Queremos oír tu voz. En el nombre de Jesús. Si hay una vida endurecida, Señor, que pueda oír tu voz clara, que lo llama, que le dice que le dices que lo amas, que no importa su fracaso, que no importa cuántas veces te caíste, sino que Dios está dispuesto a ponerte en la rueda una vez más. Vamos a ponernos de pie y vamos a escuchar esta canción. Cantale al Señor con tu corazón. No te distraigas. No te vayas de este lugar sin tener intimidad con Dios. Habla con Él. Cántale. Habla con Dios. Él está aquí. Él está presente. Él ha venido acá. Oh Espíritu Santo de Dios. Shina Makaya Lamas. Sopla vida sobre la iglesia, Señor. Todo pecado en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Se ha clavado en la cruz del Calvario ahora. Tu sangre preciosa, Jesús, sobre el que te necesita, Señor. Como tú. Gloria a Dios. Sí, Señor, nos cautivaste. Que hoy nos presenta la misma señal a nosotros. Nos refiere que todavía hay tiempo. Gloria a Dios. El Señor te dice hay tiempo. Aunque te cuesta creer, recibir de Dios, avanzar en la vida cristiana, mientras hay tiempo de Dios, hay esperanza de cambio. Como el hijo pródigo que habiendo malgastado todo tuvo luz, volvió en sí, se arrepintió y volvió a la casa de su padre. Como el ladrón de la cruz, en el último minuto de su vida, gloria a Dios, amén, alcanzó la salvación, amén, la gracia, el perdón, y pasó por un proceso casi rapidísimo de transformación. Amén. Aún Dios está dispuesto a hacerlo con nosotros. Sí, sí. Ese ladrón que había vivido una vida de delito, de perdición, reconoció a Jesús como justo. Una chispa de fe se encendió en su corazón, y justo en el momento que está por terminar su carrera, su legajo manchado por el pecado, sus malas calificaciones, sus malas notas en el boletín de la vida, fueron cambiadas y lavadas por la sangre del Cordero. Gloria a Dios. Amén. Él lo ha hecho con cada uno de nosotros. Aleluya. Alaba de nuestra inmundicia, nuestro pecado que era tremendo ante los ojos de Dios. Él fue a la cruz del Calvario y lavó nuestras conciencias, nuestros corazones.
Gloria a Dios por la sangre derramada del Cordero que nos dio vida y vida en abundancia, que nos abrió un camino de la salvación, que nos puso en la rueda del alfarero. Con lo que somos, nos puso en su rueda. Quiero decirte, iglesia, que Dios tiene planes de bien para tu vida y no de mal. El alfarero quiere moldearte, levantarte, usarte para la gloria de su nombre. Pablo le dice a los efesios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. El salmista en un momento dice: mi embrión vieron tus ojos. Y nuestros padres sabían qué iba a ser de nosotros, pero tú ya lo sabías, Señor. Gracias, porque preparaste esto de antemano para que yo anduviese en tus caminos, Señor. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión. Está diciendo, eras despreciado por la llamada circuncisión hecha por mano de la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, gloria a Dios, ahora en Cristo Jesús, el alfarero divino, vosotros que en otro tiempo estabais lejos y habías sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. La ley de los mandamientos expresado en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Gloria a Dios. Mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Amén. Gloria a Dios. Así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Gloria a Dios. Amén. Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, en quien toda la vasija, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Siguen cantando, mis hermanos. No sé si hay alguien que quiera pasar acá adelante y entregar algún pecado al Señor en tu intimidad. Ven al altar. Alguien que quiera comenzar de nuevo y decirle: Señor, me equivoqué, pero yo quiero una nueva vida contigo. Yo quiero, Señor, cambiar, ser transformado, ser moldeado. Alguien que quiera que su casa sea una vasija transformada. Esa casa donde los hijos no quieren escuchar, donde las personas no saben cómo seguir. El Señor va a hacer algo nuevo hoy acá. Amén. Dios eterno, el Señor quiere hacer algo nuevo en tu vida, en tu familia, en tu casa. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito es tu nombre, Señor. Toca la vida de mis hermanos acá presentes. Padre, tú puedas hacer una obra de restauración. Señor, mira que acá hay barro delante tuyo que quiere ser puesto en la rueda nuevamente. Mira la vida de estos hermanos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, voy a pedir a la hermana Nancy, esté viniendo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Voy a pedir a Adriana también, que pueda estar orando por uno de mis hermanos. Gloria a Dios.
Padre, en el nombre de Jesús, mira la vida de mis hermanos, Señor. Ellos han decidido entregar su vida a ti, su corazón, ponerse en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Comienza nueva vida ahora, Padre, en el nombre de Jesús. Que estos barros sean moldeados para la gloria de tu nombre, vasijas de honra. Si el enemigo te ha estado diciendo que eras una vasija de deshonra, desde ahora el Espíritu Santo te dice que te reconstruirá, te ungirá y te levantará como vasija de honra para llevar la gloria del Señor a los que lo necesitan, a los que te rodean en el trabajo, en la ciudad, en el campo, en la escuela, en la facultad, donde te muevas. El Señor mostrará a través de ti que eres barro en las manos del alfarero y que un día te llenará del poder de la excelencia, aleluya, de Dios, del Evangelio. Gloria a Dios, bendecimos al Señor. Amén. Bendigan al Señor con todo su corazón. Entréguese al Señor, iglesia. Este día se ha levantado señal en el pueblo de Los Hornos, señal de arrepentimiento y de salvación, señal de restauración, señal de nuevo barro, de nueva vasija. Aleluya. Entra en su presencia. Gloria a Dios.